Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Porque logré. Bienvenidos a quienes se vienen sumando a la sesión de hoy. Como siempre, estamos dando algunos minutos para dar la oportunidad de que se conecten más personas. Comenzaremos en breve. Vamos a dar un minuto más y comenzaremos. Bueno, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Carlos Núñez, coordinador técnico regional para el proyecto LACPAZ. Un breve contexto antes de iniciar la sesión de hoy, recordar que estamos bajo lo que es la convergencia de iniciativas, tanto el trabajo que se ha realizado y se está realizando desde el proyecto LACPAZ y lo que estamos revisando en concreto asociado al proyecto OPS de DSC y por supuesto siguiendo los lineamientos del proyecto de OMS y de DSC y la definición del estándar para vacunación.
que debe sufrir una actualización en su nombre, si bien aún nosotros nos referimos a él como DDSC, porque en su génesis, así fue nombrado, ya está evidentemente aceptada también la extensión de este marco de estándares, de este formato semántico y sintáctico para ser utilizado en otras vacunas. ¿Ya? Estamos apurando nosotros también en la OMS que defina este nombre rápidamente para evitar también confusiones. Pero hago el hincapié porque también tiene relación con cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos testear de aquí nosotros a julio de este año en esta segunda Conectaton LACPAS. Así que, bueno, estamos bajo este contexto, ¿cierto?, de la convergencia de iniciativas. Para quienes estuvieron presentes en la presentación que realizamos la semana pasada asociada justamente a explicar esta convergencia de iniciativas, se basa en una ruta técnica que tiene relación con implementar el resumen de paciente internacional, el perfil IPS, que lo estamos llevando directamente desde la ACPAS con ese equipo de desarrollo y para el cual ya se ha liberado una primera versión de herramientas para que los países puedan implementar un nodo local, por supuesto con los habilitantes necesarios para comenzar a generar el IPS y desde el cual, en el fondo, este conjunto de datos que también maneja el IPS contiene lo necesario para generar los certificados de vacunación, ya sea en el estándar de DSC u otros a partir del DSC, como es el EUDSC, estándar sobre el cual estuvimos trabajando durante todo el año 2022. Es por eso que se propone esta como la ruta técnica y todos los trabajos y recursos están alineados un poco a seguir esta misma ruta. Esta es una primera versión, en el fondo, de cuál es el paquete de herramientas que se desean entregar desde, en el fondo, de las distintas iniciativas que están hasta el día de hoy aquí incorporadas. No descartamos que se puedan sumar más, pero esto es lo que tenemos actualmente y ya se ha liberado, insisto, una primera versión que ya contiene lo asociado al servidor HappyFire, las herramientas más base para el módulo IPS, una herramienta una aplicación web de consulta para poder verificar y trabajar con algunos primeros ejemplos de IPS y algo muy base también de servicios terminológicos que estaremos actualizando en las semanas sucesivas. Pretendemos para una segunda entrega incorporar también el módulo de DDSC para no tener que trabajar sobre dos instalaciones por separado y novedades respecto de los conceptos y las terminologías que están dentro del también servidor terminológico. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, estamos hoy, por supuesto, comenzando en paralelo con toda la entrega de los desarrollos, ¿cierto? Va de la mano al ciclo de capacitación que ya está preparado y agendado. Hoy estamos en la primera sesión enfocado en el de DSC y bueno, esperamos coordinar para abril un workshop amplio una vez que ya estemos finalizando este ciclo de DSC y tengamos una versión más completa de los entregables que mostré en la lámina anterior para ya poder y también generar conocimiento, digamos, en los equipos técnicos para ir mucho más maduro a un workshop que queremos efectuar en abril, ya asociado a IPS y también a lo que se revise durante las semanas sucesivas asociado a DSC. Antes de entregarle la palabra a Alejandro, les quiero recordar que, bueno, el Slack es el medio de comunicación que tenemos frente a los países, ¿cierto? Y cómo seguir trabajando en lo asociado a los desarrollos, y ya está publicado en el repositorio GitHub esta primera versión de la que yo de la que estoy mencionando y un poco descrito qué es lo que contiene esa primera versión. Básicamente es un Docker, estamos tratando de dockerizar todo para que también la implementación sea mucho más sencilla. Hay que tener ojo con los requerimientos, lo que más está pidiendo actualmente requisitos técnicos tiene que ver con el servidor terminológico. Hay ciertas búsquedas que piden bastante RAM. Eso para darles un poco de contexto y continuidad a lo que estuvimos también conversando el día jueves. Así que a continuación pasamos directo a la capacitación del día de hoy. Le doy la palabra a Alejandro Medina. Alejandro es un ingeniero experto del SENS, experto en interoperabilidad, certificado, y por supuesto él va a estar dictando la sesión el día de hoy. Así que Alejandro, por favor, todo tuyo, el control. Gracias, Carlos. Voy a proceder a compartir mi pantalla.
¿Me pueden indicar si se ve de manera correcta? Sí, Alejandro. Me voy a colgar de las palabras de Carlos. Bueno, obviamente la presentación de hoy vamos a conversar acerca de DCC, algunos elementos técnicos de lo que es esta guía de implementación o estas guías que tienen ciertas características de implementar documentación digital de COVID-19, ¿ya? El objetivo de hoy va a ser que ustedes conozcan la documentación, proceso en torno a lo que es la DCC y la relación o una relación con estándares de interoperabilidad. ¿Ya? La guía DCC es un estándar eh, que promueve la OMS. En este caso, lo vamos a tomar como una prueba de concepto y vamos a intentar tomar todos los elementos que existen en esta guía para que ustedes puedan o bien dedicarlo a lo que son la documentación de vacuna en este caso o otros casos de uso específicos que tengan en cada uno de los países. ¿Ya? Vamos a ver qué es DCC, vamos a ver la guía técnica de la OMS, ¿ya? Existe una guía técnica. Vamos a ver el DSC, estado de vacunación, ahí vamos a ver el tema que significa ED y el otro lado el TR. Casos de uso, conjuntos de datos, algunos aspectos técnicos y finalmente vamos a terminar dentro de la guía de implementación, ¿ya? Pero lo primero, ¿qué es el DSC? Es la documentación digital de certificados COVID-19, ¿ya? Es un estándar promovido por la OMS, sus guías técnicas, es un marco de referencia para el intercambio de información clínica, ¿ya? Obviamente aborda el caso de COVID-19. No está limitado a eso, ustedes podrían incluso ocupar los mismos elementos para poder generar o abordar otro tipo de casos. Propone una forma en que la información sea consultada y validada de manera confiable y segura, obviamente, por todas las instancias involucradas en la atención en salud. ¿Ya? Eso es la base de lo que es DSC. ¿Ya? Eh, Obviamente, la OMS no se quedó solamente con lo que es esta vacunación, también tiene un elemento que es la notificación de resultados de pruebas de detección. No lo vamos a abordar en esta etapa, nosotros nos vamos a seguir con DDCC-BS, Vaccination Status, o EB, estado de vacunación. ¿Ok? Así que lo más probable es que veamos BS, generalmente DDCC, BS, DDCC, EB. Bien, vamos a ver comúnmente en todos los elementos. Todo depende de la guía. Eh, la documentación está en español y en inglés. De hecho, me refiero siempre a al azul. ¿Ya? Existe un resumen también, una documentación que está bien resumida y permite dar un contexto en pocas láminas acerca de de qué es lo que es esta DDCC, el Vaccination Status. Pero hoy nos vamos a dedicar a entender esta información, vamos a ver todos estos elementos y la idea es que puedan tener una idea más clara de cómo navegar por esta información y poder entender los procesos que detalla la OMS en esta guía. Ya, la directriz, obviamente, los países tienen que definir ciertos propósitos, la pertinencia, adaptación, cumplimiento de normativa interna y todo lo que tiene que ver asociado acerca de la naturaleza o o aspectos técnicos que tengan que ver de cada uno de los países. ¿Ya? Obviamente, la OMS no quiere cerrar esto directamente a que se haga exactamente de una forma, así que aborda distintos casos en su guía que permiten adaptar esto a diferentes contextos. ¿Ya? Obviamente puede ser adaptado y utilizado para otro evento de salud, internacional o internacional. Fomenta el avance de la interoperabilidad y la implementación del IPS en este caso. Así que también tenemos un nexus, como lo había comentado, como lo había comentado Carlos. ¿Ya? Bueno, ¿qué es DDCC-BS? Es la documentación digital de certificados relacionados con el COVID-19, estado de vacunación, ¿ya? Vaccination status. Un certificado de vacunación digital que acredita un estado actual de vacunación de una persona. Se puede utilizar hay dos casos de uso bien definidos, que uno es continuidad de atención y otro es como un comprobante de vacunación, obviamente para otros fines distintos a la atención de salud.
Esta es una representación, obviamente, el DDCC-BS es una representación de datos que se firma digitalmente y obviamente describe un evento de vacunación, ¿ya? Nosotros con un DCC o maneja un identificador maestro, el cual con ese identificador se puede en algún momento o detalla rescatar todos los eventos de vacunación de una persona, ¿ya? Hay cosas que están fuera del alcance de estas guías, que obviamente la identificación del paciente y otros elementos, eso obviamente no lo aborda esta guía. El contenido de la DCC BS obviamente tiene un conjunto de datos base, que también lo vamos a ver en las siguientes presentaciones, y sigue las directrices de HL7 Fire, obviamente están detalladas en una guía de implementación Fire. Así que cosas positivas, independiente del proyecto que ustedes puedan abordar que tenga que ver directamente con Fire, al entender esta guía de implementación, lo más probable es que puedan entender otra guía de implementación, ¿ya? ¿En qué formato viene toda la documentación? Ya tenemos una especificación técnica, que es un documento bastante largo, que da todos los aspectos que tiene que ver con lo que es DDCC, sus casos de uso, especificación, diagrama y otros elementos. Consideraciones, protección de datos y todo lo que tiene que ver con todo lo que gira en torno a lo que es el DSC. Muchas referencias a lo que son una guía de implementación HL7 Fire, que finalmente la guía de implementación lo que toma las especificaciones técnicas y las traduce, en este caso, implementándolas en Fire. Y tenemos un resumen técnico, ¿ya? El resumen técnico se entiende bastante y puede servir como un acercamiento adicional a lo que es el DSC para entender los mismos casos y cuáles son sus restricciones. Ya, ahí vamos a dejar los links una vez que se comparta la presentación, obviamente van a poder acceder a estos links. Nosotros vamos a revisar la guía de implementación y creo que les puedo mostrar el resumen técnico. Creo que tengo las tres cosas directamente a mano. La DDCC obviamente tiene que tener un conjunto de datos y ese conjunto de datos se divide en tres tipos. El dato de paciente, ¿ya? El nombre, su fecha, identificador que tiene que ver directamente con el paciente. Datos del certificado, por la naturaleza. Obviamente tiene su fecha de inicio, fecha de fin de validez, una versión, elementos que son del sistema, un identificador único que finalmente es el identificador que sirve para recuperar un estado de vacunación o todos los estados de vacunación. Datos netamente que tienen que ver con la vacunación, el número de lote, de hecho, ese es un elemento bien especial porque algunos países no cuentan con ese dato, ya, así que ahí se abre también un tema a la discusión. Elementos del fabricante, códigos de vacuna. Ustedes ven ahí que tiene su terminología en CIE 11. Quién fue la persona que finalmente realizó la vacunación. Y obviamente elementos que tienen que ver con las fechas de las próximas vacunas. ¿Ya? Repito, todos estos elementos existen en la guía de implementación. Están detallados acá en el link que está abajo. Vamos a dar una vuelta al final y vamos a ver todos estos elementos que yo estoy detallando aquí, lo vamos a ver directamente en la misma guía. Hay dos casos de uso que tiene que ver con el DDCC-BS, ¿ya? Uno es para el uso de continuidad de atención, o bien para proveer información eh, acerca de las dosis de vacunación administradas. De hecho, esto requiere un registro de cada uno de los eventos. Y el otro es un uso como comprobante de vacunación, o sea, con la información registrada se podría verificar cierta validez o pensando en ciertas instituciones autorizadas para poder validar un comprobante de vacunación. Va asociado, en este caso, a un código bidimensional, un QR más conocido. ¿Qué aspectos técnicos se manejan? Bueno, tenemos actores, hay servicios, bueno, definición de actores, definición de servicios, casos de uso, se aborda la guía de implementación y la guía técnica lo aborda, las transacciones que se tienen que realizar o que implementa esta guía, y las estructuras de datos asociadas a cada una de estos intercambios de información. O sea, eh,
con esta guía, la guía técnica y la guía de implementación pueden tener la base de estructuras de datos para poder transmitir información estandarizada. Esa es la parte más importante de este proyecto. Y todo lo que son las transacciones en las cuales ustedes van a poder consultar dicha información, o sea, tributar y consultar dicha información. ¿Ya? Para la continuidad de atención, que es el caso más básico, existen ciertos actores, un sujeto cuidado, hay un titular, un vacunador, una persona encargada de introducir los datos, existe una autoridad de salud pública, que finalmente es la que emite el DDSC. Entre los servicios está una solución de salud digital, que es donde se registran los datos asociados a un evento de vacunación, y un servicio de generación que finalmente es el que se encarga de firmar un documento digital, en este caso el estado de vacunación asociado al COVID. Cosas positivas es que estas mismas características que propone la OMS se pueden utilizar para firmar otros elementos que no tengan necesariamente que ver directamente con vacunas o específicamente con elementos de COVID-19, ¿ya? Así que ocupar las mismas prácticas se podrían reutilizar para otros propósitos. Sus casos de uso, la idea es reducir ciertas brechas que puedan tener cada uno de los países, considera aspectos de emisión de documentos digitales firmados a partir de lo más básico que es un registro en papel, un posterior tributación de datos en un sistema digital y una notificación, obviamente que no tiene que ver directo, que se haga directamente online. Así que siempre se considera que puede existir un registro en papel del evento de vacunación y posteriormente eh, esa data va a ir a un registro nacional digital, ¿ya? Hay un elemento que también es digital offline, de que directamente no se registra en papel, o sea, se va a registrar, pero va a ser un tema de imprimir algún documento, se va a registrar en un elemento, en un sistema digital, pero que está offline, que en algún momento va a tributar estos datos a un sistema ya sea central o distribuido, y que también va a quedar relacionado toda esta información para su posterior uso y consulta, ¿ya? Y el tercero es un caso de uso que tiene que ver con el digital online, o sea, al momento posterior al evento de vacunación, inmediatamente se hace un registro online de todos estos datos y la persona directamente en ese momento queda con su documento y con su identificador ya relacionado al evento de vacunación que ocurrió. ¿Ya? Así que eh, intentando reducir la brecha, maneja o soporta estos tres casos de uso. Las transacciones, bueno, las transacciones relacionadas a este elemento es primero se envía un evento de salud. El evento de salud finalmente es el evento de vacunación. Entonces, toda la data, todo el conjunto de datos definidos en esta guía, obviamente que tiene esos tres elementos que vimos, datos de paciente, datos de certificado y datos de vacunación, se envía a un servicio el cual se encarga de generar, ¿ya? Repito, puede ser en el momento o puede ser de manera offline, que en algún momento pueda generar el documento, ¿ya? Existe un almacenamiento del certificado, ¿ya? Se almacena y obviamente hay un servicio de generación que aparte de generar, almacena este certificado o la información asociada a este certificado. Y también existe un registro, ¿ya? El registro puede ser, en este caso es centralizado o podría ser descentralizado según las descripciones, de un documento firmado. Y todas estas transacciones están basadas en el perfil de MHD y dependen también de un servicio de generación. Entonces tenemos un servicio que va a recibir un evento, va a almacenar la información, va a registrar para su posterior consulta y finalmente va a retornar un DCC firmado por una entidad, en este caso certificada dentro del país o dentro del contexto que se requiera.
Para continuidad de atención, en la guía de implementación abordan perfiles, un modelo lógico que los vamos a ver al final de esto, extensiones, conjuntos de datos, algunos mapas de concepto, mapa de estructura es súper importante porque permiten pasar de lo que es una DDCC a un certificado de la Unión Europea en algunos casos y pasar del DSC también a estructuras que tienen que ver con el IPS, ¿ya? Así que todos estos elementos están registrados en la guía para que ustedes puedan usarlo, tener los perfiles, tener ese conjunto de datos y dónde o cómo estructurar todos los mensajes y el intercambio de estos contra los distintos sistemas. El segundo caso de uso es como comprobante de vacunación. ¿Ya? Necesita un titular, obviamente, el titular que la persona finalmente que contiene o está, que está, que es la persona que registró en el certificado de vacunación, o sea, el titular, ¿ya? La persona a la cual se vacunó, está un verificador, una persona que quiere verificar el estado de vacunación. Hay una autoridad nacional de salud pública. Hay una autoridad, en este caso opcional, internacional de salud pública, que es uno de los casos que eventualmente se podría abordar. Obviamente necesita cierta comunicación entre los países para poder llegar a ese elemento, pero a lo menos requiere una autoridad nacional de salud pública donde va a estar el registro y va a ser el encargado de manejar el servicio de generación también. Ya, recordemos que esto puede ser centralizado o eventualmente esta Autoridad Nacional de Salud Pública puede tener distintos estamentos que puedan generar estos certificados. Entre los servicios tenemos el identificador del certificado de salud, tenemos una aplicación para verificar el estado, un servicio de generación, servicio de registro y el servicio de repositorio, ¿ya? Por lo tanto, el servicio de generación obviamente encapsula estos últimos dos, el registro y el repositorio, depende de ellos también. Y necesitamos una aplicación que permita, obviamente, registrar o validar un certificado X. Estamos hablando directamente de tener una aplicación que finalmente lea un código QR y permita determinar la validez de dicho certificado. ¿Qué tipos de verificación existen? Bueno, tenemos la verificación manual, criptográfica y sin conexión y verificación en línea, ¿ya? La verificación manual es que entendemos que en algunos casos la data está registrada en una tarjeta o un papel que tiene todos los datos de vacunación y la verificación de esto, según los casos de uso, se debe usar el criterio subjetivo basado en normas, obviamente de la persona que está haciendo esta verificación, ¿ya? Obviamente una verificación offline directamente, depende del criterio de esta persona. Hay una verificación criptográfica sin conexión. ¿Por qué sin conexión? Porque los certificados de DCC tienen en su descripción o manejan la firma de dichos certificados. La información está toda comprimida de alguna forma en este código QR, el cual mediante una llave pública se debe determinar la validez de esa información. Por lo tanto, eventualmente puede existir una verificación criptográfica sin conexión. ¿Ya? Así que por lo tanto, a partir de un documento X, por ejemplo, un PDF con todos los datos de vacunación más este QR, la persona podría tomar el QR, ver todos los datos que están contenidos en este QR utilizando esa llave pública y compararlos con los datos que está directamente escrita en el documento. ¿Ya? Y existe otro elemento de verificación o otra característica de verificación que es la verificación en línea. La verificación en línea existe una lectura digital. Para verificar se usa la clave pública provista por el firmante y adicionalmente se puede verificar si el certificado ha sido revocado. O sea, aparte de verificar o tener esa verificación criptográfica, se podría consultar a un servicio X el cual puede indicar que ese certificado tiene validez o no
caso de verificación criptográfica sin conexión, no es posible hacer eso directamente, ¿ya? ¿Qué transacciones considera el comprobante de vacunación? Recuperar el certificado, recuperar una referencia al certificado, ¿ya? Se obtiene obviamente utilizando eh, su identificador maestro. Obviamente cuando ya contiene la referencia ese certificado o las referencias puede recuperar directamente el certificado de salud. Se puede recuperar una carpeta de salud, ahí tiene dos elementos, tiene una lista de certificados que tienen que ver directamente con un mismo identificador, y otra de las transacciones es revocar un certificado de salud. Quita validez a un certificado y puede ser por diferentes razones. El caso de uso de comprobante de vacunación aborda elementos similares a los que aborda el de continuidad de atención, perfiles, existen modelos lógicos, extensiones, tiene tiene el conjunto de datos que lo comparten, los mapas de concepto, mapas de estructura y obviamente una definición de operaciones. ¿Ya? La guía de implementación HL7 Fire que implementa el DDCC contiene los mismos elementos que estamos conversando ahora, así que transacciones, existen ciertos artefactos donde hay perfiles, modelos, estructuras, conjuntos de valores. Los flujos de trabajo, hay unos diagramas de información generada acerca de cómo abordar este proyecto. Está la definición de actores, ya en la misma guía de implementación, además de la información técnica. Está el diccionario de datos, ¿no? Ustedes pueden también ver el uso y algunas restricciones que tiene cada uno de los datos, así como algunos elementos que pueden restringir el uso o dar eh, de manera obligatoria algunos datos que son efectivamente necesarios para poder emitir un certificado de vacunación. Y los casos de uso con sus características principales. Ya. Otro elemento, hay algunas consideraciones de seguridad, hay algunas implementaciones de referencia y una de ellas también está como el EUDCC en este caso. Hay una sección de descarga donde pueden descargar todos los elementos, ya sea ejemplos, perfiles y otros elementos, algunos conceptos clave, resumen de este proceso, las dependencias con otra guía de implementación, por ejemplo, depende de la MHD. Otra referencia y también existe un control de cambio. Así que la guía Fire implementa esta documentación técnica. De hecho, en su totalidad, todo lo que tiene que ver con estado de vacunación y puede dar uso a cualquier tipo de implementación, según lo requiera. Vamos a ver los dos, bueno, vamos a intentar ver los tres elementos que tenemos de esta guía, ¿ya? Vamos a ver la especificación técnica, vamos a hacer un barrido obviamente la idea es hacer esto de manera rápida para que podamos ver los tres elementos. Así que vamos a comenzar con lo que es la guía técnica, que es la que más profundiza la información contenida en el DSC, ¿ya? Obviamente tenemos un título, dijimos que eran especificaciones técnicas, en sus secciones tenemos la introducción, los supuestos, los alcances que tienen que ver. En la sección 2 tenemos consideraciones éticas que tienen que ver con los datos o los criterios que requiere el diseño de la DDCC. Los usos, el uso para continuar atención, que fue el que detallamos ahora, y el uso como comprobante de vacunación. Estamos hablando aquí directamente de diagrama, descripciones, consideraciones y elementos que debería tener en cuenta un país al momento de implementar una solución como esta. ¿Ya? Tenemos una sección que también habla del conjunto de datos básicos que se va a abordar en otra presentación, donde se va a explicar cada uno de los datos. Existen algunas definiciones acerca de la arquitectura de confianza nacional. De hecho, en este caso es con una arquitectura PKI, requiere cómo se hace la verificación, cómo se firma el documento y bajo qué características se puede hacer, ¿ya? Consideraciones relativas a la gobernanza nacional, si algunos quieren llegar a esos elementos que son críticos en algunos casos,
también tiene una sección donde se hace ese tipo de definiciones. Y consideraciones relativas a la implementación, totalmente recomendable. ¿Ya? Temas de despliegue, los actores clave y todo lo que, bueno, los recursos adicionales que facilitan esta implementación. Y un elemento de anexos. Hay ejemplos de certificados, cómo se deberían emitir, cómo debería ser el QR, que adicionalmente tiene que llevar el identificador escrito. El código del identificador del certificado también tiene que estar en el mismo documento que se expone, y esto obviamente es por un tema de, de acortar esa brecha entre los países que tienen menos capacidad tecnológica, ¿ya? Y todos esos elementos los podemos ver acá, ¿ya? Así que yo, de manera rápida, mostrarle que un documento de 99 páginas que ustedes pueden abordar y resolver todo lo que son las dudas, y obviamente esta presentación se basa en este documento maestro. Ya, segundo elemento importante, el resumen que le había comentado. Vamos a terminar con la guía de implementación. El resumen es un resumen corto, de hecho tiene 11 páginas donde detalla todos los elementos que estábamos viendo ahora, que es la DSC, las dos descripciones, la continuidad de atención y el estado de vacunación. De manera bien rápida aborda lo que es el conjunto de datos, elementos que tienen que ver con el estándar, los escenarios y formato, y también las implicaciones que tienen que ver con las diferentes arquitecturas que permite esta guía, ¿ya? Una arquitectura centralizada y una arquitectura descentralizada, así que es posible. Y tercero, yo voy a dejar ahora la presentación para pasar a lo que es la guía de implementación, ¿ya? Voy a llegar directamente a lo que es la guía de implementación. La presentación nos indica también como nota, y para que se entienda que esta guía de implementación obviamente van a seguir estando en desarrollo. El contenido es para propósitos de demostración. Ya está basado en la documentación técnica. Están definidos los mismos casos de uso, el diccionario de datos y otros elementos. Los actores y la descripción de cada una de las transacciones. Cómo se debería tributar un evento de vacunación está detallado acá. ¿Qué estructuras se deberían transmitir con dicha información basado en este caso en el estándar FHIR? Están acá, ¿ya? Por lo tanto, tenemos qué transacción, qué elementos van, todos los datos asociados al conjunto de datos. Las acciones esperadas están, la forma en que se almacena o cómo se almacena este certificado, la forma en cómo se registra el certificado y bajo qué estructuras adicionales se tienen que manejar al momento de registrar. Hay unos elementos también que son opcionales. Cómo se obtiene una referencia a un certificado, cómo se obtiene un certificado, cómo se obtiene la carpeta completa de certificados. Por ejemplo, una persona podría obtener ya todos sus eventos de vacunación directamente y no solamente uno. Y cómo se revoca directamente un certificado, ¿ya? Obviamente es abierto, pueden ser diferentes razones por lo cual un certificado se revoca. Si queremos saber cómo se aborda o el workflow que tiene que ver y relacionado a las transacciones, también lo podríamos ver. Creo que aquí se ve bastante pequeño, pero espero que ustedes lo puedan ver desde la guía de implementación directamente. ¿Ya? Supone que una persona llega a un centro, recibe su vacunación, y el sistema desde ese momento comienza el registro y generación del certificado, y posteriormente en otro caso de uso se desea validar ese dicho certificado. ¿Ya? Para todos los casos requiere en este caso una firma, una firma o una autoridad que pueda firmar dicho certificado y también tenga la estructura o la arquitectura para poder prestar ciertos servicios de validación de estos certificados.
elementos de testing, algunos elementos de seguridad, implementaciones de referencia, la sección de descarga donde ustedes pueden obtener todos estos elementos y cargarlo en un servidor Fire. De hecho, otra de las presentaciones que sigue, que es adicional a esta, es la de la instalación de un servidor Fire, donde van a poder subir ustedes todas las estructuras y van a poder proceder a cierta validación y podrían tener finalmente un banco de datos relacionado a vacunación. Hay una sección donde están todos los artefactos definidos, o sea, estamos hablando de perfiles Fire, para los que ya estuvieron en la presentación de Fire, todos los perfiles están acá, ya, donde está el DSC, el documento, ya tenemos una sección del BS document, como se vería, y voy a acceder, ustedes puedan ver la estructura, de qué se trata, creo, derivado del perfil. Tiene un problema, claro, es un TR, de hecho es un test result, ese link necesita ser corregido. Ahora sí, el BS document que tiene un evento de vacunación, ya, para que se pueda entender acá. Perfecto, tiene una composición, los datos de paciente, datos de organización, el QR, detalles de inmunización y las próximas, la próxima inmunización o detalles de eso. ¿Ya? Que todos estos elementos están basados en el conjunto de datos y obviamente se dividen en cada uno de estos recursos. Quiero ir de nuevo acá. Ciertos acercamientos que tenemos con la estructura, los modelos lógicos, acá es bien amplio, así que se puede pasar eh, de distintos certificados, distintas transformaciones, ¿ya? El Core Dataset finalmente es lo que va dentro del certificado o dentro del QR y esa estructura traduce lo que es el conjunto de datos a un modelo de negocios básicos, ¿ya? De hecho, lo mismo que estábamos conversando lo podemos ver acá. Tenemos del nombre, el birthday, el identificador, los datos de certificado, los elementos de validez. Y por último, los elementos que tienen que ver y que están relacionados a terminología, ¿ya? Podemos ver elementos que tienen que ver con SNOMED, que tienen que ver con CIE 11 en algunos casos. Claro, acá están todos los elementos que tienen que ver con terminología. Obviamente, según los perfiles, es según el value set al cual va a ser referencia. Así que la idea es que podamos ir descubriendo esto en las distintas presentaciones y sobre todo en la que tiene que ver con el tema del conjunto mínimo de datos. ¿Ya? Y acá están los structure maps que, como le comentaba, que tiene ciertas reglas de transformación de un IPS a un core dataset, de un DDCC a un EUDCC, y a otro, bueno, aquí también está Smart Health Card también, y otros elementos, ¿ya? Así que tenemos una cantidad basado en la documentación, esta guía de implementación tiene todos los elementos para que se pueda implementar y se pueda usar en distintos criterios. ¿Ya? Me gustaría saber si hasta ahora, bueno, si hay alguna pregunta con respecto a esto. Esta es una presentación de introducción a lo que es el DCC y espero que haya quedado claro. Así que, Sonia, creo, no sé si hay preguntas. Me gustaría saber eso. No, no hay preguntas, Alejandro. Perfecto. Ok, entonces, bueno, yo agradecer nomás, muchas gracias. Y ahí doy el pase a Sonia. Gracias, Alejandro. Bien, recordar, como decía Carlos, que esta es la primera presentación dentro de un ciclo de 6 presentaciones en donde se está abordando, estaremos abordando DDCC desde una introducción hasta terminar con el ejercicio práctico de una demostración de cómo generar un certificado basado en el estándar.
Y en el entretanto estaremos viendo desde la descripción del conjunto de datos, transacciones, en Servier Fire y otros elementos que son necesarios para llegar a la última sesión con las nociones necesarias para poder realizar esa generación. Así que quedan todos invitados de seguir. Vamos a estar todos los días jueves en el mismo horario. Y estaremos enviándoles invitaciones a sus respectivos correos. Recordar también que estas presentaciones las estamos grabando y van a ser compartidas con ustedes a través del sitio de Raxel. Por lo tanto, bueno, y ahí también se encuentran los ciclos pasados también de presentaciones de este tipo, por si alguien quiere revisar información previa. Así que muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, no sé si hay, no hay preguntas. Bien, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves.